Bien, entonces, continuando con lo que estábamos viendo de Haskell, nos quedamos sacando el máximo de dos números. Entonces, el día de hoy vamos a ya ver cómo se crean funciones, o sea, creación de funciones. Vamos a poner aquí creación de funciones. Yo abrí mi Visual Studio Code y me dejó como lo dejé ayer, así que me imagino que ustedes también. En Haskell, legalmente cada una de estas asignaciones a variables, legalmente las variables son al mismo tiempo funciones. O sea, todo lo que usted declare como una asignación está siendo creado como variable, lo cual al mismo tiempo es función. De ahí el término de lenguajes puramente funcionales. Entonces, lo que pasa es que esto viene a ser como una función sin parámetros. Por ejemplo, usted dice máximo 1 es igual a max 6,3. Entonces, esta es una función al final, sin parámetros. El máximo 1 se convierte en una función. Vendría a ser, si no lo escriban ustedes, solo les voy a dar la analogía. Si usted lo escribiera en C++, sería así. Bueno, como es el máximo, entonces sería que si, bueno, 6 es mayor que 3, entonces return 6. Si no, que jamás va a llegar hasta ahí, return 3. Esto fuera si fuéramos más, o sea, esto de aquí es esto de acá. Entonces, literalmente en Haskell es todo lo que es variable es al mismo tiempo apuntado a una función. Ahora vamos a hacer funciones con parámetros. La creación de funciones con parámetros. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una que se llame sumar AB. Así, miren, entonces sumar es el nombre de la función y A y B los parámetros se separan con espacio. Esto es igual a A más B. Entonces, es el mismo concepto de hacer una variable, con la diferencia que lleva ya los parámetros y entonces igual y el proceso de la función. Entonces, las variables son funciones sin parámetros. Y puede haber variables con parámetros o funciones con parámetros. Probémoslo. PHCI. Limpio la pantalla. Y dice la variable no soportada. ¿Por qué? Porque no he cargado el archivo. Acuérdense. Load. Prueba.hs. Sumar. Me dice que lo que he aplicado, dice, no son argumentos de función. A statement. Porque no le metí los parámetros. Sumar 4 y 5. Ahí está, 9. Observen, ya sumar necesita de los parámetros, como aquí mismo lo dice, ¿verdad? Quizás no le has aplicado los suficientes argumentos. Obviamente, no le puse A y B. Y aquí está, sumar 4, 5. Miren, 9. Y puedo hacer combinación de la función. Voy a hacer más grande esto. Sumar 4 y sumar 1 y 3. Entonces eso va a dar 8. Sumar, yo le puedo sumar. 8. ¿Por qué? Sumar a 4, el resultado de sumar 1 y 3. Esto es 4 y 4 más 4, 8. Entonces, como verán, al ser lenguajes puramente funcionales, declarar una función legalmente es declarar una variable, pero con parámetros. O sea, las variables, así como están aquí, son funciones sin parámetros. Y así como están aquí la variable, es una función con parámetros, una variable con parámetros. Todo en Haskell es función. Todos son funciones. Hagamos una más. Por ejemplo, sumar 100. Así, sumar 100. Y solo voy a recibir X. Y eso va a ser igual a lo que mandé en X, le voy a sumar 100. Así como X más 100. Entonces, volvamos a cargar el archivo. Sumar 100 y le pongo un 5, entonces da 105. Hay que respetar las mayúsculas y las minúsculas, miren.
porque es un lenguaje fuertemente tipificado. Entonces, si la C es minúscula, no le va a funcionar porque fue declarada con C mayúscula, para que lo sepan. Las funciones también se pueden usar para retornar cadena de texto, no necesariamente retornar números. Por ejemplo, vamos a hacer una función, pero también vamos a ponerle a esta función vaya, una condición. Ya empecemos a hablar de condiciones. Allí empecemos a ver cómo se hacen los if. Función con una condición. Vamos a poner, por ejemplo, par impar. Así, par impar. Le vamos a mandar un número n, vaya, o un número x. Puedo repetir porque es parámetro. Par impar va a ser igual a, y entonces aquí ya puedo yo poner un bloque de decisión. Ya le pongo un if y le digo que si x, y pongo las tildes estas, ya les expliqué con qué teclas se sacaba, y si se les olvidó era con Alt 96, ¿sí? Alt 96 es para sacar la comita esa, la tilde. No es un apóstrofe, no es así. No, es así. Entonces es Alt 96 para sacar estas cositas de acá, esas tildes. Entonces, si x mod 2, así como que si el módulo de dividir x entre 2 y aquí es doble igual porque ya es una condición, así como en C++. Si esto es 0, then, esta palabra le lleva, se parece mucho a BASIC. Miren, lleva el if, luego van la condición o las condiciones, o sea, los criterios. La igualdad, ¿contra quién? Entonces, si esto es 0, then, entonces vamos a poner par. De lo contrario, impar. Esto así no lleva una llave, no lleva cierre, esto va así. Entonces, aquí está mi condición. Y si fijan bien, va en un solo, como dicen, en una sola línea, una sola sentencia. Veamos si está bueno. Lo cargó. Significa que está bien escrito. Par impar de 5. Dice que es impar. Y si es un 2, es par. Y si es un 100, es un par. Un 103 es un impar. O par o impar del sucesor de 2. Y ese es un impar, que el sucesor de 2 es 3. O par impar de la suma de 4 más el sucesor de 1 y así. Y ahí tengo error porque no lo redacté bien. Vamos a ver, par impar. Sumar. Ay, disculpen, siempre se me olvida que es sumar. Yo le pongo suma. Ahí está, es par. Porque ahí estaba bien yo en mi planteamiento, pero estaba usando mal el nombre, miren. El sucesor de 1 es 2. Y si le sumo 4 más 2 es 6. 6 es par o impar, es par. Entonces, este lenguaje es bastante basado en funciones. El else es obligatorio, se los adelanto. Usted si hace un if, obligatoriamente le tiene que poner un else. ¿A qué se debe esto? Porque al ser un lenguaje funcional, todo ciclo, toda bifurcación, diría yo, de condición, el rombito, tiene dos caminos en un flujograma. En la programación puramente funcional, o sea, ¿se acuerdan de eso, verdad? Sí y no. En un diagrama de flujo no podía existir una decisión con un lado. Eso no podía ser, tenía que tener los dos. O sea, eso estaba mal. Porque siempre debe haber un flujo, entonces siempre debe haber un else. Y si usted quiere meter más cosas aquí, lo usa con paréntesis, pero no como de manera estructurada, sino de manera de función. Que aquí las funciones se desencadenan. Miren lo que hice acá. Una desencadenando a otra y se resuelven de adentro para afuera de forma algebraica. O sea, respetando la precedencia de operadores. Hagamos una función más interesante. Función para sacar el mayor de dos números. Entonces digo yo, mayor a
P, aunque ya existe una para eso, que es el max. No, mejor sacar el mayor de 3 números, para hacerlo más interesante. Te voy a ponerle mayor 3. Entonces le voy a poner que mayor 3 recibe A y recibe B. Entonces esto es igual a, y entonces empiezo a hacer mi planteamiento, ok. Hay algo que me gustan de los if, que el if no necesariamente lo puedo representar en una sola línea, como, o sea, no estoy obligado, puedo hacerlo en varias líneas para comodidad visual, pero internamente Haskell lo va a representar como que es una sola sentencia. Voy a hacerlo en varios renglones para que sea más cómodo a la vista. ¿Se fijaron que el if no lleva el juego de paréntesis clásico del C++? Eso, no lo lleva. Porque para eso tiene el then. Entonces le digo yo que si A es mayor o igual que B, and, igual que en C++, entonces si A es mayor que B y A es mayor o igual que C, entonces, y esto lo puedo pasar a otro renglón y con tabulador, con la tecla tabulador puedo hacerlo más bonito, entonces que retorne A, solo se pone el A. Luego, de lo contrario, déjenme tabular esto más allá, todo esto así, okay. De lo contrario, entonces, ¿qué voy a retornar? Ok, voy a retornar el resultado de otro if. Si B es mayor o igual que A, and B es mayor o igual que C, entonces, eso significa el then, es B el mayor. De lo contrario, es el C. Entonces, aquí sí tenemos que ser muy estructurados, por lo menos en los if. O sea, no es que sea imperativo, sino que la estructura de una toma de decisión es así, estructurada, ¿verdad? Entonces, ven aquí, miren, y ven que esto es como el return no existe, sino que indico de que lo que le voy a devolver a esto va a ser A. Si se cumpliera esto, si no, pues, si se cumple esto, voy a retornarle B. Y la ruta peor es nada, o sea, llegué a C, no hay más que decir, era C. Lo vemos. Recarguemos el archivo. Digamos, mayor 3, 4, 9 y 1. Dice que es 9. Mayor 3, 3, 3, 3. Es 3. Porque son iguales. No estoy diciéndole, que la función me dice si son iguales o menos. Me está sacando el mayor de los 3. No me está mostrando mensajes porque no es para eso. Miren, 7. 3, 9, 5, 1, 9. Esto es lo mismo que usted lo hubiera dejado así, mire. Así. Lo que creo yo que si lo vemos así es más enredado. Entonces, por eso los if sí se nos es permitido ponerlos en varios renglones. Los if. Bueno, hagamos una función más. Vamos a hacer una que nos diga si el valor x es divisible por el valor y. Entonces, función para saber si el valor x es divisible por el valor y. Entonces vamos a ponerle divisible es igual, bueno, divisible xy es igual, y le digo yo, ok, si if x módulo y, o sea, si x entre y no tiene residuo, entonces divisibles. De lo contrario, no divisibles. Probémosla. Divisible 4, perdón, 4 y 5 no es divisible. Divisible 4 y 2 son divisibles.
Y aprovecho a hacer algo aquí. Imaginemos que devuelvo aquí una cadena, pero en el else devuelvo un booleano. Eso no se puede, miren. Porque cuando usted crea funciones, el valor a retornar debe ser del mismo tipo de dato de todos los valores posibles a retornar. Si usted va a retornar una cadena en uno de los casos, en todos los demás casos debe retornar cadena. O sea que si usted quiere que retorne un booleano y a veces una cadena, eso no se puede. Entonces dejémoslo así mejor, miren. Que si son divisibles, devuelva true y si no, false. Divisible 4, 2, verdadero. 4 con 1, verdadero. 4 con 3, falso. Hagamos aquí algo y le vamos a mandar un número, ¿qué? Un X, vaya. Esto va a ser igual y vamos a retornar usted envió y más X. Así se concatena. Y eso va a tirar error. Por eso no es posible hacerlo así. Sino que se tiene que convertir esto. No me acuerdo si es con el show, es el que se usa para convertir a cadena. Estoy tratando de recordar, aunque creo que se había algo, dice. Ya tenía algo que se llama algo. Discúlpenme. Dejémoslo así. Ahí arriba, si usted regresa, ¿se acuerda que habíamos declarado hace tiempo? No puedo sobreescribir algo que ya declaré, se los adelanto, porque en la programación funcional no existen los cambios de estado. Si usted declara algo, se vuelve inmutable, para que lo sepa. Es otra característica de Haskell, y lo hace un poco engorroso. Si usted ya declaró algo en el script, en un script, usted lo puede sobreescribir en el intérprete, pero no lo puede sobreescribir en un script. Si ya declaró algo en el script, así se queda. Es inmutable, así que voy a ponerle otra cosa. Así. Vamos a cargarlo. Lo cargó. Vamos a ver. Otra cosa, 5. Y no sé si notaron, no puede hacer la conversión, miren. Del literal. El error es bien críptico, no nos dicen mucho, pero lo que quiero entender ahí es que no puedo concatenar un número si no hago la conversión, que es de lo que les había hablado, que les iba a enseñar más adelante. Así que vamos a convertirlo. El comando es show, pero es una función show, no es un comando, es la función show y debe ir así. Veamos si es verdad. Otra cosa, 5. Usted envió 5. Ahí sí, mire. Pero legalmente no puede enviar un número concatenado a un string sin convertirlo a string. Show se usa para convertir cualquier valor numérico en string o cualquier valor booleano en string. O sea, cualquier tipo de dato recibe acá y lo convierte en string. Usted puede convertir también un string a número con el comando read. Lo voy a hacer en el intérprete. Por ejemplo, yo read 5 es que solo se puede combinar con una suma o con una resta, sí. O sea, el read sí convierte cadenas a números, pero no devuelve nada, sino que se usa para combinarlo con una operación, miren. El read, solo para que lo tengan ahí a la mano. No se usa mucho, pero ahí está.